Muy buenas noches, bienvenidos a El Detector, el programa semanal de Red Más y La Silla Vacía. En esta época de posverdad y en pleno momento electoral que vive el país, pues analizaremos si las afirmaciones de nuestros políticos son ciertas o falsas. Yo soy Clara Estrada Cano y es un gusto saludar a Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, y quien nos contará si lo que ellos dicen es verdad o no. Juanes, buenas noches, qué placer como siempre estar acá contigo compartiendo. Hola Clara, aquí feliz y listo para ponerle la lupa a lo que vamos a ver esta noche. Y siempre feliz, pendiente de todas tus apreciaciones y ese análisis. Muchas gracias. ¿Qué se hace? Aquí le vamos a poner el detector esta noche. Bueno, esta noche le vamos a poner el detector a Germán Vargas Lleras, quien el lunes dio una entrevista en Hora 20, de una serie de entrevistas que se va a hacer en alianza con Red Más y La Silla Vacía. Recuerden que pueden comentar con el hashtag numeral el detector y en este caso también con numeral Vargas Lleras en el detector. Sí, señor, y Vargas Lleras se refirió a muchas cosas, entre esos, bueno, se refirió a su contrincante de siempre, a Petro, al que siempre le dice populista, dando datos de cómo cuando fue alcalde prometió cosas que no cumplió y diciendo que va a pasar lo mismo en esta ocasión. Así es, dijo muchas cosas. Entre otras, sí. Para este programa tomamos algunos ejemplos de todo lo que dijo, buscando que fueran de temas distintos. Ya más adelante les diré de dónde pueden ver aún en más detalle otros temas de los que también habló. Sí, señor, y arranquemos con la primera, la que tiene que ver con los problemas del posconflicto que tendrá que enfrentar el que sea el nuevo presidente de la República. Yo hace 7 meses en Caracol fui el primero que puse en evidencia al famoso Guacho. Lo dije en mi primera salida, en mi primera declaración pública. Así fue, Juanes, él fue el primero que habló de Guacho. Pues estuvimos revisando, ¿no?, los registros Ajá. de prensa a ver si es cierto o no y encontramos que esto es falso. Germán Vargas Lleras no fue el primero en hablar de Guacho. Y les traemos muy brevemente 2 pruebas de esto. La primera, que pueden ver aquí un pantallazo, es que el primero en hablar de Guacho, no pues necesariamente el primero en la vida, pero en relación con esto que ocurre en Tumaco, fue el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Ahí ven la fecha, el 6 de octubre, esto es de Caracol Radio, pero salió en todos los medios prácticamente. Había habido, yo no sé si ustedes recuerdan, una muerte de una serie de campesinos, eran 6 o 7, y él dijo, esto fue un señor que se llama Guacho. Y es que, pues, hay que recordar también que Guacho, sí, aquí lo mencionamos, pero él estuvo también en zona veredal, o sea, de él se viene hablando desde antes. Claro. O sea, el registro de Guacho está para los colombianos y dentro del proceso desde mucho antes. Claro, aquí nos centramos en el momento en que ya Guacho es un enemigo, es un riesgo para el proceso, digamos, y para su implementación. Entonces encontramos que es esta fecha. ¿Cuándo habló Germán Vargas? El primer día que habló, yo no sé si ustedes recuerdan que él estuvo fuera de medios, no habló durante unos meses, estuvo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, y unos cuantos días después, aquí les traemos el pantallazo, habló en varios medios, habló en Caracol Radio, habló en Caracol Televisión, le dio una entrevista a Juan Roberto Vargas y ahí es donde lo dice, el 17 de octubre. 11 días después. 11 días, efectivamente habla de Guacho, efectivamente desde que empezó a hablar en campaña habla de Guacho, pero él dice que él fue el primero en decir que Guacho era un problema. Esto es falso. Por eso nuestra calificación es que es falso. Sí, señor, así es. Y Vargas también aprovechó para criticar la consulta anticorrupción que impulsaron varios políticos verdes, incluyendo la candidata a la vicepresidencia Claudia López. 5 de esas normas están hoy vigentes. Yo fui quien las introdujo en la legislación colombiana. De las 7, 5 entonces él asegura que sí ya se ponen en práctica. Pues revisamos las 7 propuestas, cuáles eran las 5 que él dice que están vigentes y encontramos que lo que él dice es engañoso. Es decir, tiene un grano de verdad, y pero otro lleva que algo que no es cierto, que uno puede decir que es cierto. Son varias, no les vamos a traer aquí para no desgastarnos demasiado en este punto todas, pero sí les vamos a traer varias. Aquí pueden ver en pantalla qué propone la consulta anticorrupción en algunos de estos puntos, ¿no? Entonces aquí vamos, no sé si ustedes recuerdan, uno de los que dice es que se va a poder hacer públicos las propiedades y los ingresos de los políticos, ¿no? Conocer sus declaraciones. Los bienes, la declaración de rentas, el pago de impuestos y los conflictos que tengan de intereses. Así es. Hay varias publicaciones, aparte de lo que dice Germán Vargas, que dicen que eso no es cierto. Por ejemplo, una columna de María Isabel Rueda de este domingo, muy reciente, a la cual hace referencia a Germán Vargas unos segundos después del corte que vimos de lo que él habló en Hora 20. Y en esa dice, por ejemplo, que eso ya existe.
Eso ya está en la ley. Que eso se hace. Que eso se hace. Lo que revisamos, la ley específica, sí, y la ley lo que dice es que hay una declaración de bienes y rentas, que no es la misma declaración de renta que obliga a la consulta, entonces son dos documentos un poquito diferentes, sí. Así es, primero. Y segundo, esta es privada y secreta, y la idea es hacerla pública, que lo podamos conocer cualquiera. Cualquiera que se meta en internet o que lo busque en cualquier lado pueda tener acceso. Así es, entonces claro, es cierto que no es enteramente novedoso, pero es un cambio sobre todo el hacerlo público y el que sea el documento público de la declaración de renta como tal y no una declaración que si uno las mira hoy en día, muchas son llenas a mano y dicen no tengo nada y sale. Y lo segundo, que aquí les mostramos el otro ejemplo, tiene que ver con la cárcel, ¿no? Con la pena de cárcel para los corruptos. Sí. Esta es más larga, tiene prohibibles a volver a contratar con el Estado, pero tomemos esa como ejemplo. Y entonces dicen, no, eso ya está, porque hoy en día el Código Penal obliga a que tengan pena de cárcel. Sí, pero lo que dice acá es un detallito que dice sin posibilidades de reclusión especial, está al final de la segunda línea. Y ellos lo recluyen en lugares del ejército, de la policía. En CESPO aquí en Bogotá, en la Escuela de Caballería, ¿no? Samuel Moreno, por ejemplo, por poner un corrupto muy conocido. La idea de ellos es que tenga que ser en la cárcel, que no pueda ser en esos lugares especiales donde si bien pagan pena de prisión, pero no están con muchos privilegios y con muchos beneficios. Exactamente. Entonces también es un poco cierto, ¿no? Si alguien dice es que ahora pueden irse a donde quieran, no pueden irse a donde quieran y no pueden salir de la cárcel antes de tiempo y demás, pero pueden estar en esas prisiones especiales, digamos. Entonces, como vemos, hay algo de verdad, pero hay algo de mentiras y por eso lo calificamos como engañoso. Y terminaremos esperando a que el 5 o el 6 de junio, más o menos, es que el Congreso va a decir en pleno si es conveniente que nosotros, los colombianos, seamos los que votemos ese plebiscito. Esa lista somos nosotros, no van a ser ellos los que Así es, pero ellos tienen que dar un aval previo porque eso exige la Constitución y lo van a hacer después de primera vuelta, antes de segunda vuelta, si nada cambia. Vamos a ver qué nos dicen en ese momento. Eso para estar pendientes. Y en cambio, fue menos crítico con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy su rival de campaña. Yo acompañé al doctor Uribe en el año 2002 y nunca me he arrepentido. Lo acompañé también en el 2006 a su reelección. No lo acompañé y me distancié de él cuando pretendió perpetuarse en el poder. Juan, en nuestra lupa y nuestro análisis sesudo que... Pues aquí otra vez hicimos poquito de historia, revisamos qué había pasado en el pasado y encontramos que esto que dice Germán Vargas es verdadero. Es cierto. Es cierto. Para hacer historia muy breve, en el 2012, aquí vemos un ejemplo en pantalla, Germán Vargas Lleras era senador liberal y fue uno de los primeros en apoyar la candidatura presidencial que en ese entonces no tenía mucha fuerza inicialmente de Álvaro Uribe Vélez. Aquí les mostramos un pantallazo rápido para que vean, para que recuerden cómo se contaba eso en su momento. Claro. Esta era la publicidad de campaña de Germán Vargas. Y ese era un gran apoyo. Ese era un apoyo muy importante. En ese momento, claro. Después, en el año 2006, Germán Vargas lo volvió a apoyar. Aquí lo ven. Sí, lo vemos al lado, hasta tocando la lado. También vemos a Juan Manuel Santos, ¿no? La historia tiene sus giros. Bueno, ya Claudia la política es dinámica. La política es dinámica, como dicen. Y es cierto que él lo acompañó hasta hacia el año 2008-2009, cuando empezó a coger fuerza esto de un referendo para volver a cambiar la Constitución y crear una segunda reelección. Y aquí les recordamos cómo lo contamos en su momento en La Silla Vacía, pero hay mucha información de prensa. Aquí estamos hablando del senador Germán Barón, que es uno de los mejores amigos, uno de los alfiles, de los escuderos de Germán Vargas Lleras, que en ese entonces era presidente de la Cámara y fue fundamental, ahí decimos, para que la suerte de la reelección inmediata de Álvaro Uribe siga embolatada. Finalmente, cambio radical, ¿no? El partido de Germán Vargas Lleras perdió a algunos congresistas, los que se quedaron fieles a él, se opusieron a esa segunda reelección y desde entonces hay una distancia muy, muy grande entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe. Eso es básicamente cierto lo que él cuenta. Que la seguimos viendo con todo el dinamismo que tiene la política en nuestro país. Sí, señor. Ahora vamos a ver otra afirmación que tiene que ver con la evasión. 80 billones de pesos deja de percibir el fisco por concepto de la evasión y de la elusión. Hacemos nuestra primera pausa aquí en El Detector, en la entrevista que Germán Vargas Lleras le dio a Hora 20, La Silla Vacía y a Red Más este lunes. ¿Quieres saber si lo que él dijo es verdad o es mentira? Pues síganos con hashtag numeral El Detector y hashtag numeral Vargas Lleras en El Detector. Ya volvemos, hacemos nuestra primera pausa.
Regresamos al detector donde le estamos poniendo la lupa esta noche de la entrevista de Germán Vargas Lleras en Hora 20. El candidato también defendió las cuentas de su propuesta en impuestos que tienen que ver con la condición central de reducir la evasión. 80 billones de pesos deja de percibir el fisco por concepto de la evasión y de la elusión. Ese número, Juanes, siempre varía, pero siempre es altísimo, el de los candidatos refiriéndose a la evasión de impuestos. Así es, lo hemos visto varias veces acá, diferentes billones, pero es mucha plata. Germán Vargas Lleras dice 80 billones. Lo estuvimos revisando con las cuentas que más o menos tenemos y encontramos que esto es exagerado. Es decir, si son decenas de billones de pesos, pero todo indicaría que no es tanto. Ahora, no es fácil saberlo, claro, por definición. Porque precisamente es ilegal y por ser un procedimiento ilegal no sabemos cuánto se está yendo por ahí. Así es, entonces no es fácil saberlo, pero buscamos algunas cifras, ¿no? Encontramos, acá les traemos una primera. Esto es una nota que publicó El Nuevo Siglo hablando de lo que encontró la DIAN, que hizo un estudio bastante completo antes de la más reciente reforma tributaria, la de 2016. Y dice que por evasión a los principales impuestos dejan de recibir 30 billones. Germán Vargas Lleras hablaba de 80, aquí van 30, van bastante menos, pero Germán Vargas Lleras hablaba de evasión y elusión. Evasión es cuando uno no paga impuestos, elusión es cuando uno aprovecha alguna figura jurídica para pagar menos. Claro. Eso hay toda una discusión larga. Y la sobre otra, eso. que es la otra evasión, que es cuando se va para los paraísos fiscales. Eso es elusión. Esa es una forma de elusiones paraísos fiscales. Esa por es ejemplo, una elusión. Cuando uno no está diciendo una mentira descarada o ocultando, sino que está aprovechando una figura porque no es ilegal. Un hueco, es un hueco de la ley, digamos. Sí, es aprovechar un hueco de la ley, pero no es mentirle descaradamente a la DIAN o algo parecido. Entonces no sabemos cuánto es, pero por evasión a los principales 30. Aquí hay otra fuente que estudió algo parecido. Esto es el Fondo Monetario Internacional, que usa datos de la OCDE, ¿no? De ese club de países de buenas prácticas o ricos al que quiere entrar Colombia. Que no ha podido. Dice que la evasión de IVA y renta, que son los principales de nuevo, es más o menos el 4% del PIB. Eso equivale a 34 billones de pesos. Que sigue estando muy por debajo de los 80 billones de los que hablaba Vargas Lleras. Así es. Y la tercera fuente, que aquí lo pueden ver también, es de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, una fuente muy reconocida, habla de 26,5. Aquí les traemos las tres cifras para recordarlas, para tenerlas en mente las tres. Él hablaba de 80, estos están por el orden de los 30 más o menos. 30 y tantos, sí. Sí, entonces todo indica que la cifra de él es exagerada y es una cifra muy importante porque él dice que va a lograr bajarle los impuestos a las empresas. Para poder ayudar a que crezcan, claro. Pero a la vez va a luchar contra la evasión, va a llenar ese hueco luchando contra esto. Pero si uno cree que el hueco es de 80 y el hueco resulta ser de 20, es más difícil. Por eso, en todo caso, lo calificamos de exagerado, sabiendo que es muy difícil calificar esta afirmación. Así es, y entró a defender también su campaña de las acusaciones de tener malas compañías. Ninguna persona que ha sido condenada hoy está en mi campaña. Bueno, ahí está. ¿Cómo podemos calificarla? Pues esta la revisamos, además con mucha reportería que hemos hecho en La Silla Vacía, y encontramos que es falsa. ¿Por qué es falso? Porque quizás en su círculo directo hay personajes que son a prueba de toda discusión, como Luis Felipe Henao, por ejemplo. Claro, pero cuando uno ve la campaña, sí. ¿Quién está en la campaña? Pues, hombre, encontramos unos ejemplos que son clarísimos. Aquí les mostramos en pantalla varios de ellos para que ustedes vean de manera directa. Uno es el coronel Santander. Así es. Vamos a el Santander. Coronel Aguilar, Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, ex gobernador de Santander, muy conocido. Papá de otro... Papá del ex gobernador Richard, papá del actual senador Mauricio. Richard, el ex senador, ahora entra como senador de Cambio Radical, directamente del partido de Germán Vargas Lleras. Los hijos no tienen ninguna tacha penal. Pero el papá sí. Pues condenado de frente por lavado de activos, por testaferrato. Y apoya la campaña, claro, estuvo también. Aquí Germán Vargas, en esta nota que vemos en pantalla, decidió no subirse a la tarima con ellos, pero antes se había subido a la tarima directamente con el coronel. Y aquí en este que no estuvo, sí estuvo el director del partido, Jorge Enrique Vélez, el ex superintendente de notariado. Una persona totalmente de la campaña. Claro. El director del partido de Cambio Radical. Entonces, este es un ejemplo, pero tenemos otros. Aquí les traemos otro de un medio diferente para que no todo sea La Silla Vacía y como nosotros no lo inventamos. Aquí está Germán Vargas Lleras, ¿no? La campaña de Germán Vargas Lleras en Córdoba.
en Sucre, perdón, y ahí estuvieron el senador Mauricio Liscano y Carlos Eduardo Correa, que son más o menos sus enlaces políticos, que no tienen ninguna tacha en este sentido tampoco, ninguna condena, pero estuvieron, ahí también dice, en compañía de varios políticos, entre ellos la ex senadora Teresita García, ella directamente no tiene tacha, pero ella es la heredera política de Álvaro el Gordo García, condenado a 40 años de cárcel por una masacre, la de Macayepo, y la senadora Yamina Pestana, que es la hermana y heredera política de un parapolítico prófugo, Pedro Pestana. Imagínese. Entonces, pues aquí tenemos. Y les traemos otro distinto, uno que es más conocido. Los ñoños. Los ñoños, claro. El ñoño Elías. En esta foto no está el ñoño Elías. Pero está el hermano. Así es, no está el ñoño Elías, así es, está el hermano, pues porque el ñoño Elías además está detenido, pues no podría estar ahí, pero está el hermano que es su heredero, que es Julio Elías, aparte de varios otros, en una reunión en Córdoba. Entonces vemos que eso es decir que no hay ningún condenado. No, que no está ninguno, que no está mal rodeado cuando uno ve que los que están condenados están al lado. Así pues, es. Rodeándolo, apoyándolo. Así es. Entonces por eso damos el calificativo, les recuerdo, de falso. Sí, señor. Y como en muchos otros espacios, salió a defender sus logros en el gobierno como en esta afirmación. La carretera Buga-Buenaventura. Sí. Esa carretera, durante el año y medio que yo estuve, avanzó en un 70%. Dejamos 67 kilómetros en doble calzada terminados. La infraestructura sí fue su fuerte, ¿no? Su fuerte, él siempre en todos los espacios que puede. Recuerda sus logros y realizaciones, dio bastantes más afirmaciones de esa, pero elegimos esta porque es muy importante para el Valle del Cauca y encontramos que es verdad. Es verdad, esto es un poquito complejo porque es una carretera además muy compleja y tiene varios contratos y demás, pero les vamos a ir tratando de mostrar por qué es cierto que tuvo un avance más o menos del 70, muchas concesiones y ha tenido muchos líos históricamente, pero aquí les vamos mostrando. Aquí les contamos que dice, de nuevo para que no todo sea la silla vacía, el país de Cali. ¿Cómo le fue al Valle del Cauca? Porque es muy importante para ellos con Vargas Lleras. Y entonces ahí habla de que a mediados del 2014 arrancó, ¿no?, con esta carretera, Buga-Buenaventura. Empezó a hacer visitas prácticamente mensuales, de verdad se la jugó por eso, reclamando celeridad, como oigan, cumplan, fijó un cronograma para terminar, contrató los tramos que hacían falta, licitó una alianza público-privada para ese sector que, como les digo, es complejo. Se movió bastante con eso. Se movió bastante, eso es lo primero, es decir, sí hizo un esfuerzo, sí hay un esfuerzo de él. Esto es lo que cuenta además la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, que estaba bajo Germán Vargas Lleras, lo podemos ver ahora en pantalla. Otro de los avances que se logró cuando él estaba ahí, si me lo pueden poner en pantalla, por favor. Ahí vamos a ponerlo. Ahí Eso, está. aquí está. Entonces se firma en el Valle el acta de inicio de un proyecto de iniciativa privada para una de esas partes. Entonces, si se arrancó a hacer... Sí, que es la carretera Buga-Buenaventura, que tiene varias partes, se avanzó con uno de los pedazos que no tenía un contrato. En el tiempo, aquí, y lo vamos a ver ahora en este momento en pantalla, podemos ver que muestran como los avances que ha pasado la doble vía, ya la mitad del corredor de Bogotá-Buenaventura, que Buga-Buenaventura es una parte, ya tenía doble calzada. Y aquí vamos a ver en concreto qué dice el país de Cali, ahora en pantalla, qué pasó con ese pedazo específico. Por fin van a finalizar la doble calzada. Al final, sí construyeron esos 67 kilómetros, que es más o menos la mitad, y se avanzó en esas otras cosas, ¿no? En firmar el contrato, en lograr que avanzaran. ¿Se podría decir uno que eso es un 60, 70? Es un 70, claro, es difícil evaluar exactamente porque no son solo los kilómetros de doble calzada, sino cuánto se supo al final. Entonces encontramos que esto es verdadero. Sí, señor. Y nos vamos con otra afirmación de Vargas Lleras que tiene que ver con un tema con el que él ha sido bastante crítico y son las encuestas. Fíjese usted cómo en todos los últimos certámenes fueron tan desacertadas. Una como el referendo, que era sí o no, se pelaron por más de 20 puntos. No acertaron en las elecciones del 2014, mucho menos acertaron en las del 2010. La mayoría de nosotros estamos cansados de ver cómo los políticos manejan a su antojo este país. Es por eso que nace este detector. Y vamos a saber en unos minuticos si lo que dijo Vargas Lleras es verdad o es mentira. Hacemos una segunda pausa. Puede seguirnos con numeral El Detector y numeral Vargas Lleras en El Detector. Ya volvemos.
Continuamos aquí en el detector poniéndole la lupa al candidato Germán Vargas Lleras y las respuestas que dio el pasado lunes en la entrevista que se le hizo en Hora 20 con Red Más y La Silla Vacía. Recordemos la afirmación que quedamos por analizar. Fíjese usted cómo en todos los últimos certámenes fueron tan desacertadas. Una como el referendo, que era sí o no, se pelaron por más de 20 puntos. No acertaron en las elecciones del 2014, mucho menos acertaron en las del 2010. Bueno, Juanes, uno oye esa afirmación y creo que más o menos se ubica en la respuesta. Vamos a ver, vamos a ver. Lo estuvimos revisando con los datos en concreto y encontramos que esto es verdad. Les vamos a mostrar algunos datos para que vean cómo una a una las que dijo Germán Vargas Lleras es cierto. Veamos, este es el primero, la primera vuelta del año 2010. Aquí pueden ver como en detalles los resultados finales fueron 46 contra 21. Si ven la parte de abajo, 46 Santos, 21 Mockus. Las encuestas más recientes, solo una daba por ganadora a Juan Manuel Santos. Sí, no, ni siquiera, está mal el color, qué pena, ninguna daba por ganador, no. Mira que estaban, todas daban por ganador a Antanas Mockus, entonces digamos, creo que aquí no hay discusión. Uno puede decir que se equivocaron todas. Exacto. Pasemos al 2014, primera vuelta presidencial del 2014, aquí vemos otra vez, en la primera vuelta todos se descacharon, algunos le pegaron al ganador, el resultado fue 29-3 contra 25-7, pero todas le daban, por ejemplo, más del 30% a Oscar Iván Zuluaga, inclusive más del 40% a algunos. A Juan Manuel Santos también le daban más, no vieron los votos por los demás. Eso que está en rojo es porque todos se fueron por encima de lo que ellos mismos llaman el margen de error. Pero entonces, bueno, Juanes, ahí queda siempre la incógnita, la duda, la inquietud de por qué, si nosotros seguimos tanto en las encuestas, por qué las encuestas en estos casos no dan el resultado, digamos, que se ve en las urnas. Así es, hay una discusión mientras vamos viendo en pantalla lo que pasó en la segunda vuelta de 2014, porque también se equivocaron, aquí vemos todas en rojo también, cuando está en negro es que estaba dentro de su margen de error, en rojo no. Y les voy a contar rápido la del plebiscito para contestarte tu pregunta, si me la pueden poner en pantalla, qué ocurrió en el plebiscito, que también se pifiaron, digamos. Se pifiaron todas, aquí está, les fue muy mal. El descache estuvo entre el 10 y el 20%. En todas ganaba el sí, como sabemos, ganó el no. Es muy alto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurren varias cosas seguramente. Una es que las encuestas no se hacen justo el día antes y la gente puede cambiar de opinión en los últimos días. Tiene que ser como una semana antes. Sí, hay una veda por la ley electoral, entonces en esa semana puede cambiar la gente de opinión, ¿no? Ocurren debates, ocurren cosas, hablan con los amigos, toman decisiones distintas, esa es una. Otra, parece que la gente a veces le da pena decir que va a votar por alguien porque le parece que no es políticamente correcto y le dice al encuestador que sí. Pues como lo que uno, o dicen los expertos, pasó con el Brexit, por ejemplo. Exacto. Todo el mundo esperaba que dijeran que se iban a quedar. Y se salieron. Y se salieron. Así es. Entonces, bueno, con esto recordamos lo que él dice Germán Vargas es verdadero. Las encuestas les ha ido mal frente a los resultados las veces pasadas. Y con esto, pues, más o menos vamos concluyendo. Pero él siempre ha sido crítico. No le ha ido muy bien en las encuestas No tampoco. le está yendo muy bien ahorita, entonces digamos que es un argumento que le conviene, pero es cierto que eso es lo importante. Claro, y si quieren ver más detalles de lo que revisamos hoy, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues lo pueden encontrar en dos lugares. Uno es en La Silla Vacía, en un link que van a ver en instantes en pantalla. Y el otro, si tienen un celular claro, es que pueden pedir un mensaje de texto. Si le envían uno al 35541, cada día les va a llegar un mensaje de texto, un GIF, con una afirmación de un candidato presidencial pasada por el detector. Sí, señor. Y el tiempo se nos acabó. Recuerden que si este ejercicio les gusta y si ustedes quieren tener más información, pues péguese al detector, porque ustedes van a poder tener los argumentos necesarios para tomar las decisiones claras y concisas. Pero antes de irnos, cuéntanos, Juanes, cómo le fue a Germán Vargas Lleras. Pues aquí lo pueden ver en pantalla. Hizo 7 afirmaciones, revisamos, encontramos 3 verdaderas, 2 falsas y 2 en la zona gris, así un poco mezclado. Sí, le fue bien mezcladito. 3-2-2. Que es lo que encontramos con muchos políticos acá, la verdad. Con muchos les va en ese estilo. El tiempo entonces se nos acaba. Juanes, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, lo mismo y nos vemos entonces. Sí, señor. La cita es el próximo jueves aquí a las 10 de la noche en El Detector. Nos vemos, no nos fallen. Chao. Gracias.